Con gran éxito, Inversiones La Construcción hizo su apertura en bolsa. La tercera operación del mercado local que tuvo muy buenas cifras y que también tiene bastantes e interesantes proyecciones para adelante. Queremos saber cuál es la idea de levantar financiamiento, cuáles son los atractivos también de ILC. Para eso hablaremos con el gerente general de Inversiones La Construcción, Pablo González. Pablo, muchas gracias por estar aquí en Defendido. Muchas gracias, Nicolás. Estamos contentos, un poco más aliviados ya después de tantos meses de dura pega y tensión, pero tranquilos con lo que fue el resultado. Fue una colocación tremendamente exitosa a nuestro juicio, atrayendo distintos tipos de inversionistas. Y un poco a tus preguntas, te diría que los atractivos, esta es una sociedad que tiene 32 años de historia. Yo me atrevería a decir que es, si no él, porque uno nunca, es difícil decir si uno que no es el mejor o el más, pero dentro de los grupos que tiene mayor experiencia en Chile en el sector previsional, salud y seguros, y que ha mantenido un foco durante su historia que lo hacen bastante atractivo. Entonces, con la Cámara Chilena de la Construcción también. Teniendo como accionista controladora la Cámara Chilena de la Construcción desde su origen. Dentro de los atributos nuestros como compañía, como acción, la verdad que lo dijimos durante todo el roadshow, somos una compañía bastante generadora de caja. Y eso se traduce en una política de dividendo y un dividendo esperado para un accionista que en tiempos normales obviamente es bastante atractiva, incluso respecto de otras acciones que se transan en el mercado local. Una segunda línea de atractivo es nuestra inversión en el sector salud. Nosotros en los últimos 4 años hemos desarrollado un plan de inversiones de 250, 300 millones de dólares, una combinación de nuevas instalaciones, incremento de capacidad instalada y mejoramiento de instalaciones existentes, que obviamente el que ingresa a esta compañía ingresa a la etapa en la cual uno empieza a gozar de la madurez de estos proyectos. Todo un know-how que se ha tomado en los últimos años, toda una experiencia también. Absolutamente, esto nace el año 84. Ese es el gran atractivo, porque es importante también para los inversionistas que les interesaría tomar y comprar acciones de ILC. ¿Cuál es el gran atractivo que tiene? O sea, ¿por qué yo tengo que ir y comprar acciones de ILC? Nosotros somos una historia y trato de ser bien consistente contigo con lo que hemos dicho en las últimas semanas. Una historia bastante consistente en el tiempo, de crecimiento sostenido. Probablemente no somos una historia de crecimiento exponencial hacia adelante. Estamos en sectores que tienen relativa consolidación como el sector previsional, pero sectores que están creciendo muchísimo como el sector salud. Y en esa línea la experiencia nuestra se revoca a los 80, o sea, en los 80 se crea FP Habitat, se crea ISAPRE con salud, y por lo tanto la expertise en estos sectores viene de mucho tiempo atrás y que hemos logrado desarrollar con mucho éxito y liderazgo. Hoy día las compañías que opera ILC y la Cámara Chilena de la Construcción a través de ILC son compañías sumamente eficientes en costo, compañías que tienen un liderazgo, una posición relativa de bastante liderazgo, y que obviamente en sectores como los que estamos, en que las escalas son importantes, los costos son importantes, la capacidad de operar en los niveles que nosotros lo hacemos lo hace tremendamente atractivo. Pablo, cuando uno veía la segmentación de los sectores que se adjudicaron las acciones de ILC, saltaba por supuesto a la vista el alto porcentaje de inversionistas extranjeros, un 35%, 35% también institucionales, pero extranjeros, y hace bastante tiempo que no se veía tanta entrada masiva de inversionistas extranjeros. Me imagino que ahí hay mucho del roadshow. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue este proceso de convencer y dar a conocer Inversiones La Construcción a gente que por supuesto no conoce muchas veces la realidad chilena, la situación. ¿Cómo fue eso y cómo se logra que se llegue a un porcentaje tan importante? No, perfecto. Mira, yo te diría, hay varios elementos. Primero, Chile. Yo creo que Chile, en lo que nosotros vimos, sigue siendo un mercado sumamente atractivo, que ofrece un potencial y que el inversionista internacional, en lo que nos tocó ver a nosotros, distingue bastante, lo separa bastante de otras economías u otros mercados de la región. Ese es un primer atributo. El segundo, las industrias que nosotros operamos son industrias tremendamente atractivas, porque son industrias que crecen mucho cuando crece el país. Son dinámicas y que tienen tasas de penetración altas. O sea, todavía Chile es un país que le queda mucho espacio por penetrar en el sector previsión y en el sector salud. Y te diría que esos atributos fueron bien recogidos por los inversionistas extranjeros, y sumado eso a la trayectoria de este grupo, la experiencia que tiene en el tiempo y la solidez que presenta y muestra,
hizo que lográramos atraer casi 500 millones de dólares de demanda internacional. Este proceso lo hicimos bajo una regla que se llama 144A, que es un formato que permite distribuir con mayor flexibilidad en el mercado norteamericano a inversionistas calificados y que te permite hacer un roadshow también más extenso, cosa que hicimos. Contamos por ahí durante el proceso que esto se tuvo que extender más allá de lo que pensábamos, porque estos roadshows internacionales, las cosas, tú cuando empiezas con algunas reuniones y esto se va armando mientras tú estás en este proceso, y se fue armando de la manera positiva que vimos. ¿Dónde se focalizaron en el roadshow? Básicamente Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Te diría que hay que ser claro en esto, porque muchas veces los fondos o los managers están en una determinada ciudad o región geográfica, pero administran fondos de personas o entidades que vienen de otras plataformas de inversión. Exactamente, el ejemplo de Londres es un ejemplo claro de eso. Londres es una plataforma de muchos managers de mercado emergente y mercado latinoamericano. Y ahí nos focalizamos, deben haber sido cerca de 80 reuniones que se sumaron a unas 120, 130 que tuvimos acá. Muy intenso, bien demandante, digamos, pero con el resultado que obtuvimos que te debo reconocer que superó nuestra expectativa en lo que a demanda internacional se refiere. En términos de recursos se levantaron cerca de 470 millones de dólares. Vamos con el uso de recursos, porque es importante ver hacia dónde va ese financiamiento. Perfecto. ¿Cuáles son las líneas que ustedes están viendo con esta exitosa apertura? Te diría que esta colocación tiene una condición que fue claramente explicada en el proceso, que tiene una parte secundaria. O sea, el accionista controlador vuelve a una posición que tenía. La Cámara Chilena de la Construcción hace unos 3 años atrás tenía poco más de 2/3 de la propiedad. O sea, con esto vuelve a su condición original y recauda recursos para sus fines propios, como cualquier accionista, y con la lógica también de tener la capacidad de capitalizar esta sociedad en el futuro. La Cámara es una entidad gremial que obviamente su capacidad de poner recursos en ILC es distinta a la de un accionista, comillas, normal de mercado. Y esta operación también, ¿cierto?, tiene esa virtud para la Cámara de dejarla tranquila hacia el futuro. Claro. La parte primaria, que más a tu pregunta, diría que gran parte va enfocada al sector salud. Nosotros tenemos inversiones hoy día vigentes y anunciada una nueva clínica Bicentenario, una nueva clínica Tadancuro, una inversión de poco más de 50 millones de dólares en Bicentenario, una clínica que inauguramos el año pasado en Alameda. Estamos con un plan de expandirla. Y en regiones también hay distintos proyectos regionales de expansión o mejoramiento. Yo diría que ahí va el grueso, y obviamente siempre nos reservamos montos. Nos gusta tener algo de liquidez porque hay ciertas operaciones de compra y venta que son de menor escala, que están en el mercado y que es bueno tener la flexibilidad de poder tomar. Considerando también una posible expansión regional de ILC en ese sentido. Nosotros, Nicolás, en los estatutos nuestros y en la historia nuestra, los estatutos están escritos ahí, digamos, pero además la historia lo demuestra y lo avala, hemos invertido siempre en los sectores previsional, seguro, salud y alguna presencia en educación tenemos. Y la verdad que ese foco está definido para Chile, pero también en el extranjero. En el pasado esta sociedad estuvo en el extranjero, en los 90, y no es algo que no sea tan lejano ni tan ajeno, pero sí con la pausa y con el análisis detallado de ver qué oportunidades hay y si es que son de interés nuestro tomarlo. No tenemos una obligación impuesta ni por nuestro directorio ni por nuestros accionistas de tener una operación internacional en un determinado momento. Es algo que se hace caso a caso y situación por situación. Y esta colocación, por supuesto, podemos entenderla como dejar liquidez justamente para ver algunas opciones que vayan presentándose. Es uno de los objetivos que estuvo buscado en la operación. Perfecto. Pablo, bueno, primero felicitarlos por esta exitosa operación, también en un año donde no ha sido fácil ver a nuevos actores en la bolsa, así que por supuesto se hace muy cordial la bienvenida y estaremos muy atentos a ver cómo se va desempeñando ILC en la bolsa. Muchas gracias. No, encantado, Nicolás, cuando quieran. Y a ustedes los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí, también en DFT. Súper. Te agradezco mucho. No, pero no, gracias, fue un agrado. Sí, pues no, era la